Decía yo el tema antioxidantes y probióticos en pacientes posoperados con abdomen agudo. Principalmente vamos a ver el tema de pacientes posquirúrgicos manejados con nutracéuticos y probióticos, en el cual el tema de hoy es peritonitis. Como vemos, la definición de peritonitis es una sepsis abdominal que puede definirse como un proceso inflamatorio que afecta el peritoneo y es secundario a una infección bacteriana o a una irritación química. El peritoneo viene siendo la membrana serosa que cubre por dentro la pared del abdomen y la mayoría de los órganos situados en su interior. La peritonitis puede ser una infección que puede localizarse o puede generalizarse. Puede ser aguda o crónica. Son problemas inflamatorios realmente de mayor impacto. Entre las causas más frecuentes tenemos por infección, por perforación, por ejemplo, en una apendicitis aguda es muy común, con una perforación gástrica o un problema de colon, que sería una perforación. En la peritonitis aguda puede manifestarse con dolor abdominal, náuseas, vómito, fiebre, baja la presión, aumenta la frecuencia cardíaca y puede provocar varias complicaciones graves, entre ellas falla orgánica múltiple y muerte. Eso se da por deshidratación, por descompensación y por sepsis bacteriana que invade todo nuestro torrente sanguíneo también. La clasificación es de acuerdo a su extensión generalizada, localizada, ya lo dijimos, por su origen, puede ser químico, puede ser infeccioso, puede ser mixto, y por el tiempo de evolución puede ser crónica o puede ser aguda. En el 98-99% son de evolución aguda. ¿Sí? Evolución crónica, realmente son pocos casos, pero también nos ha tocado verlo y nos ha tocado, pues, tener esta experiencia con este tipo de pacientes. Raros, son raros. El cuadro clínico, bueno, la capacidad peritoneal es un espacio liso, la cavidad que contiene en condiciones normales alrededor de 100 centímetros de líquido lubricante que se llama líquido peritoneal. Esta cavidad, cualquier estímulo externo, infeccioso o no infeccioso, como ya dijimos, químico en el caso de una pancreatitis, sobre el peritoneo provoca como respuesta una reacción inflamatoria que transforma la superficie del peritoneo y le da un aspecto granuloso y opaco, como el que estamos viendo en la diapositiva. ¿Qué pruebas y qué exámenes podríamos hacer? Muy bien. Nosotros como proveedores de la atención médica tenemos que realizar primero un examen físico, pensar en el diagnóstico cuando está el abdomen muy inflamado y muy doloroso, muy sensible. Uno le llama datos de irritación peritoneal, que puede sentirse firme o como tabla. En algunos autores le llaman vientre en madera. Las personas con peritonitis generalmente se ponen en una posición en gatillo, le llama uno, o se acurrucan y se rehúsan a permitir que alguien les toque la parte que está afectada. Se pueden hacer exámenes de sangre, radiografías computarizadas, tomografía, pero si hay mucho líquido en el área abdominal, a veces se hace un poco difícil el diagnóstico. Sin embargo, podemos usar a veces un método que se llama paracentesis, que es tomar una muestra de líquido peritoneal para enviarlo a su análisis cuando hay duda. Así, el tratamiento, la mayoría de las veces, es quirúrgico. ¿Cuál sería un tratamiento no quirúrgico? Una peritonitis causada por una tuberculosis, por ejemplo, o por una micosis. Cuando se hace un diagnóstico, raras veces, pues estos no terminan en cirugía. La mayoría de las veces son 100% quirúrgicas. Las posibles complicaciones, estamos hablando que es una enfermedad muy complicada y puede ser mortal a corto, a mediano o incluso a largo plazo. Y esto dependerá del tipo de peritonitis de acuerdo a la clasificación que dimos al principio. Nombres alternativos se les llama abdomen agudo, peritonitis bacteriana o peritonitis espontánea,
que sería una peritonitis química, como el caso de una pancreatitis. Aquí vemos en esta diapositiva que nuestro sistema de almacenamiento y de desecho es el colon. Aquí donde estamos mostrando es donde termina el intestino delgado y empieza el intestino grueso. Esta parte es la parte que va receptiva de todo el intestino delgado y es donde entra el apéndice. ¿Por qué se infecta el apéndice? Porque a veces las bacterias que están aquí infectan demasiado la pared, la perforan y empiezan con un tejido linfático aquí, que es el que va a producir como respuesta a la infección un proceso inflamatorio. Esta parte se distiende y por cambios de presión hay una presión hacia arriba con movimientos peristálticos anterógrados, es decir, que van de adelante hacia atrás. Cuando este movimiento encuentra una obstrucción en la parte de cualquier porción del segmento del colon transverso, del colon descendente o ascendente, se forma una antiperistalsis, es decir, un movimiento hacia atrás y da un dato de síndrome de oclusión intestinal. Estos movimientos normalmente deben de ser hacia adelante, siguiendo hasta llegar a la ámpula rectal y hasta entrar a la defecación. También hay movimientos pendulares. Estos movimientos pendulares son los movimientos del colon que hace de una manera sincrónica para que pueda evolucionar hacia acá. Tenemos algunas enfermedades como serían los divertículos o los pólipos que hacen un efecto de obstrucción. Aquí la diapositiva de abajo es para mostrar cómo funciona nuestro intestino delgado y nuestro intestino grueso coordinadamente en ondas peristalsis y en ondas pendulares, como lo dijimos. Y muchas veces nuestro centro de saciedad es por estimulación cuando tenemos la sensación de plenitud de que estamos llenos. Cuando hay alguna alteración en el sistema neurohormonal a nivel de los plexos intestinales, ya sea en intestino delgado o intestino grueso, es cuando va a haber disminución de la sensación de plenitud y la persona empieza a comer de más. Por eso, una microbiota intestinal alterada va a traer como consecuencia un desbalance en la disbiosis que nos va a producir una alteración en la absorción de nutrientes. Muy bien. Aquí vamos a presentar algunos casos complicados que hemos tenido aquí de 3 meses a la fecha. Yo podría decir que una docena de casos, de los cuales aproximadamente 6 o 7, para ser exacto, hemos operado aquí, los demás los hemos mandado a otro lado. Aquí vamos a poner los casos más relevantes y más importantes. El caso número 1 fue un paciente con una apendicitis perforada grado 3 y una peritonitis grado 3, colecistitis crónica agudizada, con datos de piohidrocolecisto y adherencias postquirúrgica por cirugía anterior. Este es un paciente de 59 años, el cual empezó 3 días antes de su ingreso con problemas de dolor abdominal, náuseas y inflamación, distensión abdominal. Son los síntomas claves, como dijimos al principio. Aquí vamos a ver un video en el cual se muestra cómo estaba esa cavidad. Esta es una sepsis máximo, ¿no? Grado 3, ya ahí se ven natillas de fibrina con mucha infección. Normalmente dijimos que eran 100 mililitros que teníamos de líquido peritoneal. Aquí encontramos aproximadamente 1 litro entre secreción y trasudado. Este paciente tenía perforación a nivel del apéndice, perforación a nivel de intestino delgado y vesícula también, ya con datos de perforación también. Es una sepsis abdominal generalizada. Como ve, toda esta natilla que se ve aquí no es normal y es increíble que en 72 horas se haya producido un problema tan grave. Aunque a decir verdad, el paciente quizás ya refería síntomas un poquito más antes. Este tipo de problemas normalmente son para hospitales de tercer nivel,
donde hay terapia intensiva, donde hay pues otro tipo de tecnología. Más sin embargo, decidimos hacer este tipo de cirugía aquí porque la verdad ya no había tiempo para enviarlo a ningún lado y pues en realidad pues ya no había mucho espacio a dónde enviarlo. En este tipo de situaciones, normalmente las complicaciones son de 10 pacientes, uno, la estadística nos dice que uno es el que se salva cuando llegan a este grado. Más sin embargo, aquí pues tuvimos la oportunidad de brindarle esta terapia eh, de atender esta complicación aquí con un equipo excelente de cirujanos, enfermeras, personal de anestesia muy capaz y sobre todo el tiempo quirúrgico que lleva una cirugía de esta es aproximadamente así de complicada, de 2 a 3 horas y pudimos hacerlo en un tiempo récord. Ahí estamos disecando el apéndice que está ya perforada. Ahí estamos quitando la parte que todavía está adherida al intestino grueso, al ciego. Ahí estamos pinzando por el lado anterior. El lado posterior era el que estaba perforado. Y ahí procedemos a seccionar la parte anterior. ¿Sí? Esta es una de las cirugías, pues, ahora sí, de mayor riesgo para el paciente y de mayor complicaciones que puede haber. Esto es con lo que no quisiéramos enfrentarnos ningún equipo quirúrgico. Más sin embargo, pues, se pudo hacer. Al igual también, ahí estamos ya quitando la otra parte, que sería la vesícula, también perforada ya y con datos de una sepsis abdominal bastante severa. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente, al testimonio. El testimonio de este paciente, ya cuando fue dado de alto, estuvo 10 días internado y aquí nos relata cómo él pudo, ya cuando pudo comer, qué es lo que le empezamos a dar. Este es el paciente, 2 semanas después, recuperado, restaurado. Lo que pasa es que eso nos prepara, esos son lactobacilos probióticos que nos preparan para que nuestros intestinos absorban los nutrientes de la comida. Entonces, ese tipo de educación y ese tipo de no estamos acostumbrados a consumir ciertas sustancias que son benéficas, más bien que cambian nuestro metabolismo de la flora intestinal. Normalmente andamos con una flora intestinal dañada, cuando tendríamos que tener siempre una flora intestinal sana. Precisamente el consumo de probióticos, por ejemplo, los ácidos derivados de los fermentos lácteos, pero no precisamente el yogur de marca, sino el yogur que se fermenta a través de la fermentación natural. Y eso lo hace la malteada precisamente porque es cacao y si le agregamos alguna fruta, nueces, almendras o arándanos, llenamos de mayor proteína, ¿no? Eso es Muy bien, pues esa es la evidencia. Aquí están las piezas quirúrgicas, la apéndice perforada, la vesícula que todavía también pudimos sacarla a tiempo sin que se lograra totalmente perforar. Había un gran edema con grandes bandas y muchas adherencias, lo cual daba un dato de irritación peritoneal completo. Aquí tenemos las bandas fibrinocerosas con pus, todo esto es pus pegado y aquí tenemos al paciente ya cumpliendo el mes. Vemos que la cicatriz totalmente restaurado es una de las cirugías más grandes que nos encontramos, como ven, no es algo fácil,
Mas, sin embargo, el paciente pues está recuperándose. Aquí vemos una radiografía posterior a la cirugía, cómo ya iba desinflamando. Aquí tenemos también los estudios por ultrasonidos de control, el cual ya también ya restaurado. Y aquí ya esto fue a los 40 días, ya cuando estamos dando de alta al paciente. Y bien, aquí vemos el diagnóstico final, una enfermedad parenquimatosa hepática con grado 2 de esteatosis hepática, es decir, un hígado graso. Si estaba en grado 4, bajó a grado 1, grado 2, patología de colon mixta y meteorismo o inflamación marcado. Este es del día 25 de enero del 2022, es decir, un mes después de la cirugía. Aquí vemos el caso 2, que es un caso de apendicitis crónica modificada y colecistectomía, con una pancreatitis en remisión y una colonopatía e infección gastrointestinal. Este es un paciente que estuvo aproximadamente de 2 a 3 meses con síntomas previos y después de, antes de su ingreso, 3 semanas antes de su ingreso, presentó datos de infección por salmonelosis, deshidratación, y la verdad su estado era bastante deplorable porque había bajado de peso, tenía datos de sepsis también, y se pudo hacer la cirugía con bastante éxito. Y había otras complicaciones como pancreatitis, colon irritable y muchos datos de inflamación. Este paciente cursó también con problemas de diabetes tipo 2, que finalmente logramos compensarlo metabólicamente desde el punto de vista también de la hidratación y de la nutrición. Aquí vemos las piezas quirúrgicas que se quitaron. Esta es una colecistitis crónica litiásica crónica y esta es una apendicitis muy inflamada, adherida, no perforada, pero que el organismo puede englobarlo y mantenerlo ahí durante algunas semanas, incluso meses, pero que el dolor no se quita. Aquí la característica de esto, de 100 pacientes, uno puede aguantar todo esto también. Aquí vemos el estudio que se le hizo previamente, esto antes, en el cual da una conclusión de litiasis vesicular antes de la cirugía. Se mandó a hacer una tomografía y el cual había abundantes residuos en colon con síntomas de constipación, que significa obstrucción, y cambios inflamatorios. Muy bien. Aquí vemos un ultrasonido que le habían hecho el año pasado, antes de que empezara a tener problemas ya más serios, y nos da un hígado con vaso y páncreas y riñones aparentemente normal, pero la litiasis vesicular, y en este momento no había un cuadro agudo, más sin embargo había trastornos en la mecánica del colon. Quiere decir que ese colon ya se estaba inflamando y ya desde ahí empezaron los problemas en colon, en la parte donde está el apéndice. Aquí vemos algunos estudios que se hicieron cuando empezó el problema y la verdad pues no daban con lo que tenía el paciente. Aquí vemos el tercer caso, un caso de colecistectomía por piohidrocolecisto con colonopatía e infección gastrointestinal. Este es don Rafael Delgado Leiva, de 55 años, fecha de ingreso 28 de diciembre, fecha de egreso 31 de diciembre. Él fue operado el día 29 de diciembre y dado de alta 3 días después, con bastante bienestar. Aquí vemos algunas imágenes de la pieza quirúrgica. Aquí nada más fue la vesícula con problemas de páncreas y problemas de colon. Cabe mencionar que este paciente ya tenía un antecedente de úlcera gástrica, gastroduodenal, con sangrado hacía aproximadamente 2 años. Aquí vamos a pasar, si se logra ver un video un poquito borroso por efectos de la cámara, de la pieza quirúrgica, cómo se complica.
Es increíble cómo nuestro organismo guarda residuos y guarda cosas que no nos sirven. Todo empieza por un problema de disbiosis, es decir, cuando las bacterias más agresivas o malas superan a la buena fermentación. Aquí vemos el testimonio de don Rafael. Estamos aquí con el señor Rafael Delgado Leiva, está operado el día 29 de diciembre por un abdomen agudo por significado de cardioplásica, un problema frecuente en nuestro medio por el estilo de vida y la alimentación. Él nos va a decir cómo empezó su problema y cuál era su tipo de alimentación que llevaba. Ahora sí que yo para mí venía pasando como unos meses, tal vez 5 o 6 meses atrás que me comenzó a estar, pero que no era tan fuerte. De manera que existen remedios caseros que es posible como un té de manzanilla, un té de no sé qué le dice a uno a la gente, lo iba desmotivando y eso se va a sobrellevar, ¿verdad? Antes de que viniera, ¿cuántos días tenía que estar con el dolor más intenso? Bueno, yo llegué aquí, ya tenía yo 2 días. El día comenzó, yo como le digo, yo como ese té de manzanilla y el bupropión, me lo controlaba, pero ya el día que me comenzó, ya no se me quitó. ¿Cuál era su tipo de alimentación? Ahora sí que diría yo que echamos la mano de uno como otro, es un poco difícil, ¿no? La alimentación en la clínica, dice que tomó una durante los 2 años. Sí. ¿Cómo le mencionas a veces sangre y sangre? Nunca. Solamente fue por evacuación la sangre. Ok. Sí. No tenía eso, ¿no? Exacto. ¿Eso es la cirugía o por otro tratamiento? Fue tratamiento. Incluso el médico está viendo su data, lo trató, lo recargó a su Sí, el tratamiento que se refiere aquí, el paciente es un tratamiento porque no tenían la endoscopía todavía. Posteriormente hicieron la endoscopía y pues ya se dieron cuenta que era una úlcera gastrodenal que nunca sangró hacia arriba, solo fue hacia abajo. ¿Por qué? Porque ahí se conservó la peristalsis y los movimientos intestinales nunca fueron hacia atrás, sino siempre fueron hacia donde tenían que ir. Aquí vemos un caso número 4, de Isabel García, la cual ella tenía una emergencia hipertensiva, diabética, con infección gastrointestinal y mucho vómito, un síndrome doloroso abdominal, crónico también, antecedente de hernia y descartar el síndrome suboclusivo, parálisis intestinal importante, la cual terminó en cirugía. Su diagnóstico de eso fue una emergencia hipertensiva complicada, compensada, hipermesis con datos de pancreatitis, un cuadro suboclusivo intestinal, del cual tenía múltiples adherencias o una infección gastrointestinal. Y datos de bajo, aquí, contrario al otro paciente, aparte del dolor, era la inflamación y el vómito. Aquí vemos, dada de alta del servicio de cirugía, ya posteriormente a 3 días, igualmente inició con una alimentación con probióticos, lactobacilos y antioxidantes de manera desde el segundo día. Por último, vemos uno de los casos que sí no pudimos resolver aquí
y que se tuvo que trasladar a otro lado. Doña Victoria Lara Hernández, la cual presentó un dato de suboclusión intestinal con datos de enterocolitis, deshidratación diabética, con datos de hiperglicemia constante y datos de diverticulosis complicada de colon sigmoide con área de absceso y líquido libre circundante. Quiere decir que ella tuvo una perforación, la cual, como tenía medicina institucional, pues fue trasladada allá. Lo que encontraron fueron una fuerte sepsis y por lo que supimos después, esta paciente pues evolucionó mal, tuvo un mal pronóstico a mediano plazo y pues lamentablemente no pudieron sacarla adelante. Aquí vemos los exámenes de doña Victoria, cuál fue la conclusión cuando la enviamos. Datos, dice aquí, en relación con diverticulosis complicada en colon sigmoides, en la última parte del colon, con absceso y líquido libre. Eso significa que había una perforación. Datos subjetivos de perforación complicados, y cuando aún conteniendo esas complicaciones, si nosotros nos apalancamos de esta nueva tecnología, podemos ir allá más de la genética, usando la nanotecnología, la biotecnología, la fermentación y en metabolitos. Estamos hablando de esta tecnología avanzadas aplicadas a nuestra nutrición, aún en casos graves, complicados. Vemos que esta es una red de investigación que empezó desde Japón, Francia y aterriza en México. Viene de Europa, Dubái y los países. Este tipo de metabolitos tienen un proceso vertical en el cual hay un control desde la siembra, el cultivo, la extracción y hasta el consumidor final, de tal manera que son pocas compañías en el mundo que tienen esta tecnología, esta confiabilidad, esta seguridad y esta alta calidad con ingredientes activos totalmente de primer nivel. Esto nos ha llevado 40 años de investigación para llegar a ser ellos el número 1. ¿Dónde comenzó todo? Precisamente en Japón, donde sí vieron que la esperanza de vida era mayor, principalmente a la isla de Okinawa, donde hay más personas, adultos mayores, los cuales aún a los 80 años o más realizan actividades físicas. Si nosotros tenemos un problema de salud, como es el síndrome metabólico, envejecimiento prematuro, complicaciones al por mayor, ¿de quién tomaríamos nosotros la recomendación sobre salud y bienestar? Pues de quien tiene mejores resultados y de quien tiene menos comorbilidad y menos mortalidad. ¿Sí? Esta empresa es un laboratorio que ha estudiado a estas personas, ¿sí? Por más de 40 años, como lo habíamos mencionado, descubriendo cuál es la razón de la longevidad, de la energía natural abundante y de la baja incidencia de esas enfermedades crónicas degenerativas, que como ven, en nuestro medio llegan a ser complicaciones graves, inclusive mortales, a corto, a mediano plazo. ¿Qué es lo que nos va a ayudar? Tener una buena microbiota intestinal con bacterias que fermenten los alimentos para producir esos metabolitos que nos van a dar la mayor estabilidad y la mayor salud y longevidad a corto y a mediano plazo. ¿Qué sería un metabolito? Bueno, pues son compuestos que producen las bacterias buenas por fermentación de los alimentos. Y este es el secreto de la longevidad y de la estabilidad en la salud, principalmente guardar el equilibrio entre la flora intestinal mala y entre la flora intestinal buena. Ya vimos que una flora intestinal mala nos puede llevar a una apendicitis, a una colecistitis, a una colonopatía, incluso a cambios inflamatorios crónicos o poder presentar una perforación o hasta datos de alteración en el metabolismo y en la genética produciendo cáncer. Esta biotecnología es una réplica de Sankey Mayor, el cual alcanza una combinación de bacterias buenas, ingredientes naturales para iniciar el proceso de la fermentación.
Esto crea trillones de metabolitos esenciales para el crecimiento y desarrollo y la reproducción de células del cuerpo. ¿En qué se basa esta nanotecnología 100% segura? En nanoesferas, con un sistema ADS, que es un sistema de liberación avanzado, el cual nos asegura el tiempo de liberación y control en lugares específicos, evitando así la destrucción de ingredientes por oxidación ambiental y ácidos gástricos, maximizando la absorción de nutrientes y llegando al interior de las células, principalmente a las mitocondrias. ¿Sí? Esta nanotecnología y estos metabolitos se encapsulan en nanómetros, y el sistema de liberación avanzada actúa como una protección contra la agresión externa. Este sistema de liberación protege a los metabolitos de ácidos gástricos y van a ser absorbidos en el intestino delgado, ingresando al torrente sanguíneo, transportando estos metabolitos por medio de la sangre hasta llegar a lugares donde van a hacer su labor benéfica, liberando esa energía y ayudando a activar los genes de una manera positiva para darle estabilidad a nuestras células. El enfoque que está basado en esta tecnología es en la mitocondria, la cual nos va a proveer de energía para el buen funcionamiento celular. El mal funcionamiento mitocondrial o disfunción mitocondrial se relaciona con la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2, la obesidad. Como vimos, los casos traían una historia ya de varias semanas, de varios meses, incluso algunos de varios años, el cual la disfunción mitocondrial empieza de una manera oculta. Esas mitocondrias representan el 70% de nuestro peso corporal. Si ese 70% andamos con una energía muy baja, con una producción energética de agua, vamos a estar deshidratados, vamos a estar cansados, vamos a estar entumidos, vamos a estar muy debilitados. Cada célula contiene aproximadamente entre 500 a 2000 mitocondrias. Vemos que en esta vida moderna se acelera el envejecimiento por el daño a la red mitocondrial. Empieza todo con una disfunción mitocondrial, con una inflamación, con una microcirculación alterada, causada por el estrés, alimentación desbalanceada, radiaciones ionizantes, no dormimos bien, una contaminación ambiental en cuanto a la producción de carnes, de productos del campo, los cuales están relacionados con mucha toxicidad. Esta falta de relación también en nuestro estado de ánimo también nos va a perjudicar, así como el sedentarismo, es decir, el no hacer ejercicios y el consumo de algunas sustancias tóxicas de abuso. Así vemos que la mayoría se originan por un problema metabólico y todo síndrome metabólico inicia con un daño en la red mitocondrial. Ese daño en la mitocondria nos va a producir una crisis energética a nivel celular, a nivel tisular, principalmente en nuestros intestinos. Y eso nos lleva a un síndrome metabólico, que es acumulación de grasa más alguna enfermedad asociada. Estas enfermedades van a desarrollar una cronicidad y una degeneración a nivel de tejidos y nos pueden llegar a producir principalmente Parkinson, Alzheimer o incluso algunas alteraciones genéticas que degeneren en cáncer, fibromas, miomas o problemas de hiperplasia en el hombre prostática, en la mujer hipermetrial o alguna otra disfunción a nivel de sus órganos internos. Así, como conclusión, podemos decir que la mitocondria y del buen funcionamiento nos va a dar energía, salud y bienestar. Si nosotros conservamos una buena microbiota intestinal, una buena red de funcionamiento mitocondrial, nuestra salud va a estar garantizada. Aquí vemos la presentación de Velázquez. Estos pacientes desde el segundo día de operado fueron tratados con este tipo de tecnología, el cual empezamos de una manera gradual.
Y esto es una evidencia de cómo se puede recuperar un sistema totalmente dañado, con una microbiota totalmente afectada al máximo y restaurarse en poco tiempo. ¿Por qué? Porque este sistema va a aumentar nuestro sistema inmunológico, va a aumentar nuestra energía natural, a pesar de que toda la red esté dañada, produciendo menor inflamación, disminuyendo los efectos del desgaste y mejorando la microcirculación y modulando esa expresión genética cuando nos da tiempo. Ya cuando no nos da tiempo, la verdad ya es muy lamentable los resultados. Entonces, aquí vemos el VELAS, el cual nos refuerza el sistema inmunológico, nos retarda el efecto del desgaste celular, reactiva los antioxidantes, produce energía, mejora la circulación y mejora la hidratación a nivel celular. Y el segundo producto que le dimos al tercer día fue Hasaki también, el cual nos nutre la microbiota intestinal, aumenta la absorción de proteínas, elimina la absorción, la disminución de grasa y aumenta la energía en los trillones de mitocondria y en toda la red mitocondrial. Esto empezamos a darle a dosis baja y los pacientes poco a poco fueron tolerándolo y vemos que fueron unos resultados pues bastante favorables porque evitamos aplicar el uso de sondas nasogástricas, que de por sí es una medida bastante molesta y que incluso pues produce mayor desgaste también. Vemos que después de 3, 4 días le empezamos a agregar el INER7 y a dosis también baja para que el paciente fuera recuperando los electrolitos y fuera hidratándose mejor. Después del quinto día pudimos agregarle ya algún alimento a estos pacientes con una buena absorción y una buena nutrición, restableciéndose la peristalsis. Aquí vemos también el cronoid, el cual ayuda a eliminar la grasa y protege de la oxidación gástrica, nivelando los niveles de insulina y acelerando el metabolismo que ha estado dañado. Así vemos que esta fórmula nos da un bienestar probado en casos graves, en casos complicados. Vemos aquí lo que es una porción en el cual cómo podemos darle por partes estos tipos de alimentación o este tipo de nutrición en el cual se da un desayuno, una comida y una cena. Es la de Sankey. Sí. Aquí desayuno, vemos este tipo también esquema que se le da a los pacientes cuando salen, precisamente haciendo el hincapié en que los antioxidantes, los nutracépticos y lactobacilos es lo que va a ayudarnos a restaurar nuestra salud cuando estamos con inflamación, mala circulación, obstrucción, ya sea que haya un daño por deshidratación y microinflamación, agregándole a infecciones, incluso sepsis graves, y cuando ya hay daños o previos por enfermedades por exceso de estrés oxidativo o síndrome metabólico, de tal manera que nosotros restablecemos el metabolismo dañado anaeróbico a metabolismo sano o aeróbico. Muy bien, pues esta es la salud como un principio fundamental y que llega a ser el activo más importante en nuestra economía y pues nos da la oportunidad de seguir pues adelante trabajando con energía, con fuerza y sobre todo en estos tiempos de pandemia también recuperando nuestro estado inmunológico para que nosotros podamos estar bien. Muy bien, y esta parte pues es una oportunidad también para aumentar nuestro patrimonio familiar y lograr algunas mejorías en nuestro estilo de vida y, ¿por qué no?, con un propósito también cuando las personas se interesan, de poner también, tomarlo como un ingreso con un propósito de negocios. Si alguien te ofrece una oportunidad increíble, pero no está seguro, bueno, pues podemos decir que sí y luego aprender cómo hacerlo.
Esa es una frase de Richard Branson y bienvenidos y gracias por asistir a esta presentación. Aquí están nuestros datos y espero que, pues, si hay algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, pues, estamos para servirlo. Extraordinario, doctor Carlos Reyes Rosado, médico geriatra, gerodontólogo, y bueno, pues aquí está todo su currículum del doctor para los que no lo conocían, y es parte del equipo que está en Tres Valles, Veracruz, allá en la cuenca del Papaloapan. Qué gusto, doctor, que está aquí con nosotros, así que nos da felicidad tenerlo y saber que pues contamos con talentos muy especiales como el suyo. Y la verdad, extraordinaria la presentación. No sé si hay alguna pregunta por ahí de nuestros amigos de Sankey. Si tienen alguna pregunta, pues pueden hacer las preguntas pertinentes.